papas, mamás, chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Papá Profesor. Hoy vamos a ver números racionales, operaciones combinadas. Es decir, vamos a combinar diferentes tipos de operaciones con números racionales o fracciones. En este caso también combinadas con números decimales, así que vamos a hacer una pasada por distintos tipos de cosas. Primero, las reglas de precedencia o de priorización dentro de una operación combinada, que es lo que se hace primero, los paréntesis, las multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Segundo, vamos a ver números racionales, con lo cual vamos a ver tanto reglas para operar con fracciones, reglas también para operar con decimales, cómo transformarlos en fracciones para poder sumarlos de forma sencilla o operarlos de forma sencilla con las fracciones. Y de pasadita también vamos a trabajar todo lo que es multiplicación y división de fracciones. ¿Ok? Vamos a dar varios tips para poder llegar con éxito a finalizar un ejercicio de este tipo, que cuando uno lo ve muchas veces se intimida por la extensión. Entonces, como les había dicho, en la clase de hoy vamos a ver las reglas básicas para dividir y multiplicar fracciones. Esto es lo más fácil. Lo vamos a ver de hecho con un ejercicio donde vamos a involucrar los mismos números y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para dividir fracciones no es necesario saber dividir. Y luego vamos a hacer un ejercicio completo. Esta materia es principalmente para chicos de octavo o primero medio, pero de todas formas la operación continua con fracciones o combinadas se ve siempre en problemas, se ve siempre cuando uno está operando resolución, por ejemplo, de ejercicios con números decimales, con números enteros que tienen alguna parte fraccionaria, etc. Así que esto es bastante útil saberlo, incluso cuando uno está estudiando en la universidad. Pasemos primero entonces a comprender cómo realizar divisiones y multiplicaciones con fracciones. Esto es lo más sencillo, ¿ok? No es tan difícil, por ejemplo, como cuando estamos haciendo sumas y restas, donde tenemos que manejar bastante bien el concepto de mínimo como un múltiplo. En este caso no es necesario. Y por ejemplo, en la multiplicación simplemente se realiza la multiplicación de forma lineal. 3 por 1, 3. Multiplico los numeradores y ese pasa a ser mi nuevo numerador. Y luego multiplico los denominadores, 4 por 2, y ese pasa a ser mi nuevo denominador, 3 octavos. Muy fácil. Ahora vamos a ir a la división. Como les dije anteriormente en la introducción del video, para dividir no es necesario saber dividir, saber cuántas veces cabe un número en otro. Aquí simplemente podemos realizar esta regla. Mantengo la primera fracción, cambio el signo de operación dividir por el de multiplicar y invierto la segunda fracción, 2 sobre 1, que es lo mismo que decir que la fracción 1/2 la reemplazo por su inverso multiplicativo. Multiplicar 1/2 por 2 sobre 1 me da 1. Ese es el concepto de inverso multiplicativo. Ahora aplicamos las mismas reglas que habíamos dicho anteriormente para realizar una multiplicación. De forma lineal multiplicamos los numeradores, 3 por 2 son 6 y 4 por 1, 4. Ahora, si esto lo simplifico, en este caso el único número que puedo utilizar para realizar la simplificación es el 2, me queda 3 sobre 2. Dos cosas sobre esto. Primero, que hay una regla que también se enseña bastante en el colegio que nos dice que podemos multiplicar cruzado. Es decir, 3 por 2 son 6 y 4 por 1, 4. Esto es equivalente, es simplemente que doy vuelta a la fracción para poder realizar la multiplicación. Estoy haciendo en realidad un acomodo de la segunda fracción para no tener que multiplicar cruzado, pero es totalmente equivalente. Y segundo, la simplificación. Sobre todo en las operaciones combinadas es bastante útil simplificar, si no las fracciones nos van a ir creciendo de forma incontrolable y sobre todo cuando lleguemos a una multiplicación o a una división vamos a tener que multiplicar números muy grandes. Si simplificamos, dado que son fracciones equivalentes, 6 cuartos es lo mismo que 3 medios, no vamos a alterar en nada el resultado de nuestra operación combinada. De hecho, vamos a simplificar bastante los cálculos. Así que, dentro de lo posible, siempre es recomendable hacer una simplificación y volver la fracción irreductible. Ok, explicadas estas reglas vamos a pasar a una operación combinada. Fíjense que acá vamos a tener que utilizar conocimientos de bastantes tipos de operaciones para poder realizarla de forma exitosa. Aquí tenemos signos, es decir, dado que el conjunto de los números enteros está contenido dentro de los números racionales, este sigue siendo un número racional, pero también
tiene un signo, así que vamos a aplicar las mismas consideraciones que habíamos visto para números enteros, aun cuando este en particular no es un número entero. ¿Ok? Acuérdense que los números enteros solamente es como los números naturales, pero con signo. Entonces, por ejemplo, números que estén el 2 sobre 5 es aproximadamente, no es aproximadamente, es igual a 0,4. Entonces está entre 0 y 1. Ambos son números enteros, el 0 y el 1, pero el número que está entre ellos dos no es entero, es un número racional. ¿Ok? De hecho, se puede representar como decimal el 0,4. Y adicionalmente vamos a tener que transformar aquí un decimal, que es un decimal con periodo infinito, con periodo, y lo vamos a transformar en fracción para poderlo operar de forma eficaz con el 3 sobre 4. Y también vamos a aplicar todas las reglas que nosotros conocemos acerca de las operaciones combinadas. Por ejemplo, acá vamos a resolver primero el paréntesis y luego de resolver el paréntesis vamos a aplicar la resta con el resultado que me dé este paréntesis. Sin más, comencemos a operar. Vamos a ir primero por el paréntesis. 3 cuartos por... Como este es un decimal con periodo, pero sin anteperíodo, vamos a aplicar la regla que se utiliza para ese tipo de casos. Es decir, colocamos el decimal completo, incluyendo la parte entera, 23, y le restamos el número que no se está repitiendo. En este caso es el 2. Y el denominador, dado que no tiene anteperíodo, es decir, entre la coma y el primer número que tiene la raya sobre él no hay ningún número, solamente vamos a colocar un 9 que representa la cantidad de decimales que están en el periodo. 23 sobre 9. Este decimal en particular lo vamos a llevar a fracción y lo vamos a simplificar antes de multiplicarlo con 3 cuartos. Es 21 sobre 9 y simplificado, en este caso por 3, nos queda 7 tercios. Entonces ahora vamos a multiplicar 3 cuartos por 7 tercios. Y esto es igual a 7 por 3, 21. 4 por 3 son 12. Una vez más, si simplificamos por 3, nos queda que es igual a 7 sobre 4. Entonces la operación ahora nos queda menos 2 quintos menos 0,7. Vamos a aprovechar al momento de volver a escribir la operación de transformar en una fracción este decimal. En este caso este es un decimal finito. Así que si recordamos las reglas, colocamos la parte decimal. Podemos colocar el 0, pero el 0 no es necesario ubicarlo, es un 0 a la izquierda. Y el denominador va a ser un 1 seguido de tantas posiciones decimales como dígitos tenga la parte decimal nuestro número. Tantos ceros, mejor dicho. Tantos ceros como dígitos en la parte decimal tenga nuestro número. Entonces, como tiene solamente un decimal, colocamos un solo 0. Menos 7 cuartos. Ahora, tenemos esta operación donde estamos restando estos tres números. Como son denominadores diferentes, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo. Lo voy a realizar con otro lápiz en este espacio de acá. Tenemos el 5, el 10 y el 4. Vamos a aplicar el método de la tabla de factores primos para poder obtener el mínimo común múltiplo. Nos ubicamos acá los primeros números primos. Esto lo pueden obviar cuando ya tengan bastante práctica. Lo vamos a hacer paso a paso para que se entienda. Comenzamos por el 2. El 2 no divide el 5 de forma exacta, pero sí al 10. Así que repetimos el 5, porque con él no podemos hacer nada. Al 10 lo divide 5 veces y al 4 lo divide 2. ¿Podemos volver a ocupar el 2? Sí, porque tenemos un 2 ahí. Con el 5 no tenemos ningún efecto, pero con el 2 sí lo podemos convertir en 1 y esa columna ya termina. Ahora tenemos dos 5. No podemos utilizar ni el 2 y el 3, dado que el 5 es número primo. Solamente podemos utilizar el 5. Y aquí se nos transforma en 1 ambas columnas. Como paso final,
multiplicamos los números que nos quedan en la columna de la derecha. 2 por 2 son 4 y 4 por 5 es 20. Ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo que vamos a utilizar en esta resta. 20. Entonces comenzamos ahora por cada una de las fracciones a amplificarlas por este mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? El denominador, vemos cuántas veces cabe en el mínimo común múltiplo. 5 en el 20 cabe de a 4 y 4 por menos 2 es menos 8. Menos. El 10 en el 20 cabe de a 2 veces y 2 por 7 es 14. Y el 4 en el 20 cabe de a 5 veces y 5 por 7 es 35. Ahora realizamos esta operación que está en el numerador. Como todas están restando, podemos hacerlo de esta forma. Menos 8, transformamos esta resta en suma y el 14 pasa a ser negativo. Transformamos esta resta también en suma y el 35 pasa a ser negativo. Ahora, si se fijan, estas son las reglas para poder operar con números enteros, que en verdad es con números con signos. Que no le dicen con números enteros, pero es siempre cuando tiene signos dentro de los números. Se pueden usar en las fracciones también, que no son números enteros en este caso. Estamos realizando una suma, pero todos los números tienen el mismo signo. Así que podemos sumarlos y mantener el signo. 14 más 35 los vamos a sumar en valor absoluto. Es 49 y 49 más 8 es 57. Conservamos el signo. Menos 57 sobre 20. Ahora, esta fracción no se puede simplificar. De hecho, uno lo puede ver porque 57 es primo, así que es bastante difícil que uno pueda simplificar esta fracción. Pero sí la puede transformar en un número mixto. 20 en el 57 cabe de a 2 veces. Conservamos el signo negativo y nos sobran 17. Entonces ahí tenemos nuestro número mixto, es decir, un número entero acompañado de una fracción propia. Por eso no es fracción mixta, es un número mixto. Ok, chicos, espero que el ejercicio le haya sido de utilidad. Vamos a estar subiendo ejercicios de forma regular. Si ustedes tienen alguno que me quieran presentar, podemos solucionarlo a través del canal. Y si tienen dudas, obviamente me las pueden ir dejando en los comentarios. Espero que se encuentren muy bien, cuídense, cuiden a sus familias, mantengan las recomendaciones que se están dando a través de los medios de comunicación de forma bastante continua. Y nada, que estén muy bien, juntos vamos a pasar por esto. Hasta pronto.